Buenos días, mis queridos oyentes del canal y quienes nos ven a través de lo que es YouTube. Aprendiendo Juntos Psicología es el canal que ya conocen. Bueno, por favor compartirlo. Siempre trato de subir información, contenido que pueda servir a la gente en general. Entiendo que de esto se trata el rol como psicólogo, de poder difundir un poco el conocimiento y que se expanda para ayudar a los diferentes padecimientos. Hoy el tema que vamos a tocar tiene que ver con una experiencia extrema de sufrimiento que muchas veces acaba con el final de sus vidas. La pregunta es, ¿por qué alguien se suicida? Va a ser interesante hacer un recorrido de cómo sucede esto. Tiene que ver con un hecho fenomenológico en donde una persona llega a experimentar diferentes sensaciones en el contexto de- de diferentes circunstancias que rodean a su vida, a su persona, y eso hace que cierto número de personas termine consumando su vida a través de lo que es el suicidio. Eh, Va a ser muy importante que en ese contexto donde suele haber cierta sensación de que la persona puede llegar a tener una actitud suicida, se consideren factores que puedan ser eh, protectores y otros de riesgo. Empecemos un poquito hablando sobre lo que son o lo que vendrían a ser los factores de riesgo. Aquellos factores de riesgo tienen que ver con la vulnerabilidad a nivel personal, ¿sí? Ciertas dificultades en el manejo del estrés y las emociones. Eh, Hay situaciones donde la persona es demasiado sensible, una alta sensibilidad y una reacción extrema a situaciones diversas que generan estrés. Eh, la dificultad en la tolerancia a lo que es el fracaso, la frustración, pérdidas. eh, También hay eh, familiares, personas que rodean a ese sujeto que tiene cierta tendencia al impulso, a reaccionar, que pueden contribuir negativamente. Lo que se busca es poder crear un ambiente donde haya personas que puedan permitir o ayudar en el desarrollo de esa individualidad y poder sostener una vida, sobre todo en este caso hacer énfasis sobre el sostén eh, de una vida donde está en riesgo no solo por su vulnerabilidad a nivel personal, sino porque también hay una situación social que no está colaborando. Pero a la vez esos mismos factores que le mencioné antes también pueden ayudar, o sea, la construcción de una personalidad sana y adaptativa, más un contexto social con personas que puedan tener un manejo de su individualidad, que sepan canalizar sus problemas y poder transmitir a la otra persona eh, un, un- un aire de paz, digamos. Esa paciencia, esa templanza va a ayudar al otro que está en un estado de vulnerabilidad y que no sabe manejar esos momentos de crisis eh, para que pueda regular ese momento que puede ser fatal. Entonces, lo que es el suicidio tiene que ver con aquel fenómeno eh, que puede llegar a su punto máximo de padecimiento en la culminación de su vida. Es decir, este fenómeno tiene que ver con una experiencia de padecimiento donde la persona sufre y lo que quiere eliminar es justamente esa situación y no tiene que ver con
necesariamente con el aquí y ahora, con el corto tiempo que puede estar sufriendo una persona, sino que muchas veces tiene que ver con una experiencia sufriente de años, donde la persona experimenta frustración, fracaso, pérdida tras pérdida, y eso hace que haya una carga emocional que facilite, eh, favorezca y habilite lo que es la posibilidad del suicidio. Em, lo que es el suicidio propiamente dicho, cuando el acto se consuma, tiene que ver con una acción puntual donde la persona termina eh, eliminando su vida, y a la vez ese padecimiento, que es lo que en definitiva las personas que terminan suicidándose buscan. eh, y en ese contexto de accionar hay una cuestión, por un lado impulsiva y por otro que tiene que ver con una planificación sobre ese propósito, en la cual por lo general se trata de personas que son vulnerables al estrés y suelen tener una escasa tolerancia a lo que son las situaciones críticas, y terminan como impulsándose más que teniendo esa capacidad de reflexionar sobre el hacer, y, y digamos que planifican un poco su muerte, ¿sí? Eh, entonces, va a ser importante en lo que es la actitud de prevención, que se pueda romper con ciertos mitos y poner en práctica ciertas actitudes que puedan ser preventivas. Va a ser importante que nos demos cuenta de ciertas señales que la persona va a ir dando, en especial poder notar cambios en su comportamiento. El suicidio por lo general se suele dar después que la persona recobra cierta voluntad, cierta fuerza y es capaz de levantarse para cometer cierta planificación que ha maquinado, que ha pensado para poder acabar con ese padecer. Se trata de alguna manera de estar alertas a esa persona, a ese ser, y sobre todo a ese comportamiento que ha generado cierta voluntad en determinado momento y que muchas veces, gracias a esa fuerza, termina alcanzando su cometido, que es darse la vida. Eh, entonces, va a ser importante notar cuando la persona se vuelca hacia sí misma, se vuelca en el espacio tanto personal, en cuanto a pensamientos, y también desde lo que es el espacio físico, buscando una soledad, eh, en esa experiencia de sufrimiento. Y como les dije, cuando la persona es capaz de recordar, de recobrar, perdón, cierta fortaleza, ahí estemos atentos a lo que va a hacer. ¿M? Y una cosa clave en todo esto es poner o lograr que la persona sea capaz de poner en palabras lo que le pasa y tramitar en ese espacio real, no solo en sus meros pensamientos, en su mera angustia, sino que sea capaz de hablarnos, de poder expresar, reconocer y decirnos qué es lo que necesita, eh, en que la ayudemos. Bueno, mis queridos amigos del canal, para mí es un gusto poder tratar estos temas, y no uno como este, es imprescindible poder hablar de esta cuestión del suicidio, que si tenemos la capacidad de poder estar atentos, alertas a lo que una persona pueda darnos señales, eh, en esa experiencia de padecimiento, y bueno, poder actuar nosotros como agentes de salvar una vida.